Buenas noches, bienvenidos a Buen Vampiro, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre las peligrosas calles del mundo de Tinieblas. No Solo Roll ha anunciado que el viernes 10 de diciembre saldrá a la venta La Caída de Londres, una nueva crónica o aventura para Vampiro la Máscara, quinta edición. Han publicado una vista previa del libro y naturalmente pues ha despertado un enorme interés en la comunidad. En este canal hace tiempo publicamos un análisis del libro. Tiempo atrás, cuando lo leí en inglés, me lo regalaron, lo leí hace ya pues, un año y medio, pero después de haberlo jugado y aprovechando su lanzamiento, creo que esta es la oportunidad perfecta de retomar ese análisis y mejorarlo. Así que he dividido este vídeo en 7 puntos. Primero, ¿qué es La Caída de Londres? La Caída de Londres es el tercer suplemento de Vampiro la Mascarada, el cuarto y último libro de Modifius. Con él cierran su trilogía de expansiones. Es el último libro de Modifius, el resto ya son de Onyx Path. Os encomiendo, os redirijo a leer el vídeo de editoriales, porque hay varias editoriales implicadas, ahora son 3. Este libro fue desarrollado por Matthew Dawkins y Steffi de Van. Esta crónica nos lleva al año 2012 y a interpretar a miembros del culto de Mithras con una misión sagrada: resucitar al antiguo vampiro. Sin entrar en muchos detalles, para no revelar los giros de la trama, podríamos avanzar que el libro se divide en 6 capítulos, que se pueden jugar en distinto orden y, por tanto, tiene en cierto modo una estructura flexible. Se entrecruzan 3 arcos argumentales. El primero y más evidente consiste en ir recuperando los artefactos necesarios para llevar a cabo el ritual de resurrección de Mithras, y durante el proceso los personajes recorrerán Londres y conocerán toda clase de vástagos, algunos de los cuales esconden secretos y tortuosas relaciones con el culto de Mithras. Esta trama, por tanto, se podría decir que tiene algo de policíaca, ya que entre esos personajes se encuentran los conspiradores que le traicionaron. Y quizás los personajes deban decidir cómo reaccionar, cómo responder ante ellos. Voy a ver si puedo mostraros también el libro, de paso. Intentaré no hacer mucho spoiler con la trama, así que me saltaré aquellas páginas en las que se revela la conspiración. Voy, por ejemplo, fijaos, esta introducción a la sociedad londinense, Cobble Street, la batalla entre antifascistas y los antidisturbios. Aquí nos hablan también en este primer capítulo de cuál es la situación de los vástagos previamente a la crónica, los clanes, cómo están distribuidos, cómo se reparte el poder en la ciudad, y también nos hablan de la forma del modus operandi de Operación Antígeno, que son la rama de la Segunda Inquisición que actúa en Londres. Esto sería el primer capítulo introductorio. Luego ya saltaríamos al capítulo 1, al capítulo de Una noche oscura y tormentosa, que sería la introducción a la historia. Es esta de aquí. Si nos limitamos a esta trama, lo que sería conseguir los objetos para llevar a cabo el ritual, el argumento realmente se reduciría a una aburrida caza del tesoro, y por tanto diría que es muy importante destacar las otras dos tramas o subtramas que sirven realmente para dar profundidad a la historia. El segundo arco argumental se adivina en el título, está en la contraportada también, y es que Londres caerá y la Segunda Inquisición será la responsable de su caída. Se llama La Caída de Londres, no la pasarela Cibeles o de Londres, o yo qué sé. Como parte de la historia, la Inquisición ha comenzado a peinar las calles de la ciudad, purgando a todos los cuerpos neutros que encuentra a su paso. La reacción de los vástagos va desde una incredulidad inicial al pánico, y para reflejar ese crescendo, la crónica establece 5 niveles de amenaza, desde la sospecha inicial hacia la catástrofe. Poco a poco vemos crecer la tensión. El paso del tiempo y las acciones de los personajes aumentarán ese nivel de amenaza. La mascarada será imprescindible para sobrevivir.
y si los personajes no tienen cuidado, atraerán la atención de los cazadores sobre ellos mismos. Es una mecánica que en cierto modo recuerda a los contadores de mascarada de Bloodlines. Aquí en el libro está reflejada con una serie de niveles, como he dicho, desde aquí. A ver, creo que está aquí. Fijaos, línea base, desde el nivel es la amenaza. Línea base es el 0, a nivel 1 tenemos curiosidad, la gente se preocupa ligeramente por la actividad de operación antígeno, la conciencia de los vástagos es muy, muy baja, va aumentando, a nivel 2 es sospecha, nivel 3 es paranoia y nivel 4 pánico, para llegar finalmente al nivel 5 que es el completo desastre. Es una mecánica muy, muy chula, me ha gustado mucho. Aquí tenemos unos ejemplos también de inquisidores, de agentes de la Segunda Inquisición, que es la primera vez que sale esto, incluso antes de la publicación del libro sobre la Segunda Inquisición. A ver, la Inquisición en sí misma no solo es un gran peligro, sino que el caos que se levanta a su paso hace que las aguas se encuentren muy revueltas. Los vástagos se apresuran a cerrar sus vendetas, a abandonar sus refugios o a cobrarse favores para escapar. Algunos se resignan y esperan una muerte rápida o se aferran con arrogancia a sus dominios. Es una situación muy, muy turbulenta para moverse por la ciudad. Y con ello llegamos a la tercera trama, posiblemente la más difícil de jugar, para mí también la más bonita. Tiene relación con la identidad y el pasado de los personajes, que despiertan con amnesia de un letargo de 70 años. Apenas conscientes de quiénes son, sus memorias parpadean con recuerdos de su pasado mientras son arrojados sin respiro a conseguir los artefactos. Cuando los personajes hablen con otros personajes no jugadores, personajes clave, se encuentran en determinados lugares o realizan determinadas acciones, dispararán flashbacks que revelarán fragmentos de su pasado y de su identidad. Mejor aún, a veces pueden introducir ellos mismos memoria, que es una mecánica nueva de quinta edición. Son escenas en las que improvisan recuerdos para tratar de reconstruir su personalidad. Vamos, por ejemplo, a mostrar los personajes regenerados. Luego entraré en mayor detalle con ellos, pero tiene un apéndice que comienza a partir de esta página, la 140, y está aquí. Tenemos el pasado y el trasfondo de estos personajes. Ejemplos de flashbacks y sus fichas. Son 5 personajes regenerados. Ahora los explicaré. Volviendo a el análisis, diría que esta trama es la más difícil de narrar, pero es la más bonita y al mismo tiempo esa trama de identidades, de intimista, es la más interesante en mi opinión. Hay gente, si no, pues la crónica se reduce a buscar el tesoro. Segundo apartado del análisis, los personajes. El libro incluye 5 personajes regenerados de 5 clanes distintos, compatibles entre sí y variados. Yo diría que es recomendable jugar con ellos o con personajes en una situación similar, es decir, despertados del letargo para servir al culto. Los personajes procedentes de otras crónicas o aventuras, incluso otras ciudades, perderían la oportunidad de jugar la tercera trama argumental, que es estas 3 tramas que hemos dividido el análisis, la de resucitar a Mithras, enfrentarse a la Segunda Inquisición y descubrir tu pasado. Realmente te estás perdiendo la tercera trama si juegas con otros personajes. Es importante esto de la amnesia y los recuerdos. Es la trama personal que presenta esta crónica, más de horror íntimo, ¿no? Personal. Además es importante, diría que cualquier personaje que utilices, ¿no? En sustitución a estos pregenerados forme parte sería también, pero otra cosa, del culto a Mithras, al menos en un principio. Conforme avanza la crónica, normal es que surjan conflictos de lealtades y puedan escoger entre servir al culto al antiguo Ventru o a los conspiradores que conspiran contra él, valga la redundancia. Pero inicialmente es importante que formen parte de su culto, porque realmente enlaza con el comienzo de la historia. Todos ellos renacen de un larguísimo letargo de 70 años. Sus últimos recuerdos son de la Segunda Guerra Mundial, de los bombardeos, y no tienen ninguna conexión con la época actual, con este mundo. Lo único que tienen es el culto de Mitra, que les ha resucitado, que les ha traído. Entonces eso
condiciona mucho la forma de jugar la crónica y es importante. Los 5 personajes pregenerados los tengo aquí en pantalla. Son una hechicera Tremere, que es esta de aquí. Fijaos, aquí están los flashbacks, aquí están las fichas. La hechicera está bastante bien. Hechicería 3, Auspex 1, aquí la tenéis. Cada uno tiene una forma de método de caza distinto, como podéis ver. Son todos bastante antiguos, pero, claro, llevan 70 años de letargo, pero creo que están diseñados con 15 puntos de experiencia, que es la experiencia de un neonato. Este segundo es un veterano de guerra Nosferatu. Es un soldado de la Primera Guerra Mundial. Muy, muy chulo. Es un personaje interesante, bastante físico, como podéis ver. Tiene fuerza 4, destreza 3, resistencia 3, potencia 2 y sería el músculo de la coterie. El tercer personaje es este hombre, que es una mujer, un hombre trans. Es un contrabandista, un bolsero de estilo depredador, del clan Bruja. Y un personaje que tiene un poco excepcional para ser un bruja, porque tiene ofuscación en lugar de tener potencia. Le han puesto ofuscación, que es interesante, quizás enlazando con su estilo de depredador. Es italiana, por cierto. Si el nombre no lo deja claro, Tony Castelli es de origen italiano. En cuarto lugar tenemos a Lady Catherine Montag. Es una aristócrata, ventru, una socialité, por así decirlo, de estilo depredador sirena. Tienes como concepto y como ambición proteger la ciudad de Londres. Y es el personaje más social, más preparado para moverse por la corte de los iniciales. Fijaos las disciplinas, fijaos sus convicciones, muy, muy interesante. Y por último tenemos, este es el más extraño de todos, al Dr. Henry Banerjee. Es un médico de origen indio, es un Hécata y es un arenero, un Sandman. Es un personaje que es un poco excepcional y extraño porque no solo tiene ofuscación, sino que es una disciplina que podría parecer un Malkavian con ofuscación, sino que tiene olvido, que es una disciplina que todavía no ha sido publicada en castellano y que tampoco había sido publicada cuando publicaron este libro en inglés. En cierto modo adelantaba lo que iba a ser la guía del jugador, que luego nunca llegó a publicarse, porque es que de hecho este ritual de Knowing Stone, la piedra del saber, no está publicado en inglés tampoco. Te lo tienen que explicar aquí luego en un apéndice. Entonces, yo, sinceramente, es un personaje que cambiaría por un Malkavian, cambiaría este puntito de no oblivion por un puntito de no dominación y ya está. No se resiente la crónica ni la historia. Y si eso simplifica mucho, si no tienes las reglas de los Hécata, no tienes las reglas de olvido y no sabes cómo contar esa historia de no introducir a este personaje, lo puedes cambiar por un puntito de dominación y ya está. Además, es el personaje, diría, más difícil de jugar de los 5. Diría que es el último en surgir porque además es un personaje muy, muy, muy mental. Fijaos, la ficha, 0 puntos en físicos, una barbaridad de puntos en la columna de habilidades mentales. Es uno de los personajes más especializados en lo intelectual que he visto nunca, con lo cual requiere de un tipo de jugador que sepa sacarle partido a todas esas habilidades y conocimiento, porque es un personaje que en los combates y en la corte prácticamente no va a hacer gran cosa. Y ya está, fijaos que este personaje tiene, bueno, aquí está explicado el ritual, la piedra del conocimiento. Disculpad. Diría que, pues eso, hay un esfuerzo bastante evidente por ser inclusivo. O sea, el contrabandista es bruja y el contrabandista bruja es transexual, italiano, el médico es de origen indio, que tampoco es algo muy excepcional en Londres. Y pues me gusta ese énfasis por tratar de normalizar la diversidad de género. Diría que los personajes están bastante equilibrados. Son 5 personajes con 15 puntos de experiencia y 5 métodos distintos de depredador. El más complicado de jugar es el Hécata, como he comentado.
es un personaje puramente mental. Quizás podrían haberlo cambiado por eso, por un escritor, por un brujo, un médico del clan Markavian, o incluso por un toreador, para ceñirnos a los 7 clanes del libro básico. Lo más extraño, el principal mayor defecto, es que los personajes no tienen piedras de humanidad, a consecuencia de haber estado 70 años en letargo, y están están forzados a conseguirlas durante la crónica. Es decir, los personajes no tienen contactos con la humanidad de la época, ¿no? Con la gente que vive en Londres en esta época. No llevan 70 años en una tumba, muertos, y acaban de ser resucitados y, por supuesto, no tienen nada parecido a piedras, a familia, amigos, todo lo que tienen son sus recuerdos y tampoco ni siquiera los tienen muy claros, los tienen borrosos. El escenario, la ciudad, punto 3, ¿no? Tercer epígrafe de este análisis. Yo personalmente nunca he estado en Londres. Estamos acostumbrados a leer sobre sus distintos distritos en docenas de películas, libros, cómics. Yo, por ejemplo, recomiendo From Hell y Hellblazer. Para mí son dos referencias ineludibles a la hora de dibujar el paisaje de Londres. Pero es una ciudad que nos resulta familiar, de alguna manera, y que evoca escenarios victorianos llenos de niebla, vapor y asesinos acechando en los callejones. El libro aprovecha esa atmósfera, pero no se limita a ella. Cada capítulo está ambientado en una zona ciudad, desde la City hasta el Southall periférico. Y también hay un capítulo muy chulo que tiene lugar en los túneles. El libro, además, incluye un mapa que No Solo Roll va a regalar con la precompra, que es este que tengo en pantalla, si no me equivoco. Fijaos, hay algunas marcas sobre puntos clave para los vástagos, garitos, pero este, por ejemplo, que aparece The Trunk es un garito LGTB al cual deben llegar los personajes durante el capítulo de Red Caps. Y bueno, pues ahí tenéis. Casi todo se concentra en la zona del río, pero pues en la parte exterior, la parte de a las afueras, sería Southall, East End, son zonas en las que los personajes también van a ir que no aparecen en el mapa. Además de esto, también le dedican a Londres, bueno, estos son 5 fichas, luego volveremos a esto, le dedican a Londres un par de apéndices muy chulos sobre cómo es la vida en Londres, London Nightlife, cómo jugar, cómo es la ley y el orden en Londres, los policías, esos típicos bobbies, antiguamente con los silbatos y los sombreros cónicos estos. Es interesante todo esto para ya no solo, mira, London in Stories, London en las crónicas, en las historias. En este apéndice nos ayudan más o menos a sumergirnos en la ciudad. Diría aún así que a ver, recomiendo leer y empaparse de la historia de la ciudad para aproximarla en profundidad. La crónica tampoco es una guía de viajes. Y con esto ya concluiría el tercer apartado, el de escenario. Epígrafe 4. Apartado 4. Duración y rejugabilidad de la crónica. La crónica son 6 capítulos. Y dado que cada uno dura de medio un par de sesiones, yo creo que esta crónica puede dar fácilmente para unas 40 horas de juego, unas 12 sesiones aproximadamente. Es decir, una crónica de duración media. No es una crónica corta, tipo El Sacrificio o las 4 crónicas que incluyen Let the Streets Run Red, que es el libro que acompaña a Chicago. Pero tampoco es una de esas crónicas larguísimas, crónicas Río, tipo la crónica Giovanni o las crónicas de Transilvania. Sin embargo, al margen de esas 12 sesiones, es 40 horas que yo creo que aproximadamente puede darle pie a jugar el libro, también proporciona muchas herramientas para prolongarla y tanto de forma previa al ataque de la Inquisición, con esa historia de la situación de la estirpe antes de la incursión de la Inquisición, y dando la oportunidad a que los personajes pues exploren la ciudad, y como también después de la trama principal, ofreciendo ganchos y subtramas para continuar la crónica después de que acabe el libro, ¿no? Para continuarla ya una vez Londres ha caído.
Una vez comprende la estructura de la crónica, yo creo que es posible narrarla con 2 o más grupos distintos de jugadores con poco esfuerzo. O sea, realmente es una crónica, ellos dicen que es una crónica sandbox, lo que es una crónica no es un sandbox puro, es una crónica flexible. O sea, son capítulos que se pueden jugar en orden distinto. Y entonces, pues una vez conoces el contenido, lo entiendes y lo dominas, puedes narrarla con varios grupos sin mucha dificultad. Es rejugable en ese sentido. Como jugador, pues, como todas las crónicas de rol, una vez conoces los secretos de la historia, tampoco tiene mucho más. En cuanto a recursos que te proporciona el libro, que es este libro que tengo en pantalla, 260 páginas, el libro incluye 5 personajes pregenerados y 5 fichas de conocimiento, que voy a mostraros rápidamente, que son estas que tenemos aquí al final. El libro, esta es de trabajar como agente de la Justicar Par, que es la Justicar del clan Malkavian, de origen londinense. Aparece, por ejemplo, en las recomendables novelas de la victoriana, que a mí me gustan bastante. Y nos permiten, desde ser un informador y recibir a cambio también información de la camarilla, a ser un arconte de la Justicar. Una ficha muy chula. Esta, la Corte de Sombras, es una ficha sobre el inframundo, el submundo criminal de Londres. Una especie de gángsters, y esa figura del rey del inframundo es una figura mítica, o que es una especie de Moriarty, no sabes muy bien quién es. Entonces han cogido eso y lo han introducido de forma opcional en la crónica. Tenemos esta tercera ficha, que es el Club de la Caza. Es una ficha para diableristas y aspirantes a diablerista. Es una ficha en la cual esto enlaza un poco con la historia de la reina Anne Bowersley, Lady Anne. Es una ficha que nos permite meternos en esa salvaje cacería. Recuerda un poco a Sainhan, a la noche de Beltane, en la cual los vástagos se lanzan a cazar a otro vástago en una caza de sangre. Tenemos esta cuarta ficha, que para mí es mi favorita de este libro, Londres bajo Londres, que está en el canal, analizada y traducida como Madriguera Nosferatu. Es una ficha que puedes llevar a cualquier ciudad realmente, que tenga un metro, que tenga túneles, y que nos da herramientas para diseñar tu propia madriguera Nosferatu, que nos permite personalizar un poco tu refugio, nos da técnicas, no sé, para moverte bajo tierra, para utilizar esa otra cara de la ciudad, esa cara oculta, a tu favor. Una ficha muy, muy chula. De las fichas de este libro, la que más me gusta, sin duda. Y por último, de forma simétrica o similar a las que aparecen en Chicago by Night, como la de First Light o la de Social Leopoldo, aquí tenemos Operación Antígeno, que es una ficha mediante la cual el personaje establece tratos o contacto con la Segunda Inquisición, con la Operación Antígeno, que es la Inquisición británica, y gracias a ello tiene ciertos prebendas, material de favor o información confidencial. Incluso puede desviar un ataque de la Segunda Inquisición. Fijaos, tenemos por ejemplo, que sale de la cárcel gratis, es como la ficha del Monopoly. Y estos son... Ah, no, y aquí hay una sexta, no me acordaba de esta. Oscar Asano, que este es un personaje. Creo que era un Kaitis o un Nosferatu. Ah, no, es un Nosferatu. En cualquier caso, volviendo al libro, al contenido en sí del libro. El libro en sí es estéticamente muy chulo, en mi opinión. O sea, es bonito. El libro, yo lo tengo en físico, me lo regalaron en papel, y el libro en tapa dura es una gozada, con estas páginas, con un gramaje de calidad. El que tiene realmente anarquistas o camarilla, fijaos estas ilustraciones muy, muy bonitas, fotografías. También hay ilustraciones como esta, que no son tan fotográficas, que son más dibujo clásico. Este es el ritual por el cual envían al letargo a los personajes, de hecho, le llaman el sangrado. Y tenemos también ilustraciones pues más
había una ilustración que quería mostraros, la fotografía de... A ver, mira, esta ilustración es más clásica. Unas figuras en la sombra, parecen armadas y un personaje huyendo de ellas. Fijaos esta fotografía. Diría que es Lady Anne Bowesley, la reina de Londres. Diría que, bueno, pues eso, es un libro estéticamente muy agradable. Habrá quien no le guste, quien no sea fan de este arte fotográfico de quinta edición, pero a mí me gusta. Me lo disfruto y me gusta bastante. Solo hay que acostumbrarse y aceptar que no todo va a ser siempre el arte de los 90, ¿no? Las cosas cambian y si te gustan los cambios, bien, y si no, pues no pasa nada, no lo leas. Conclusiones. Último punto, punto 7. Diría que como presentación de quinta edición, esta crónica es un poco extraña. A veces parece una crónica que arrastra muchas inercias en las ediciones anteriores. Una vez más, nos vemos envueltos en las conspiraciones de un antiguo, sin piedras de humanidad que valgan, y están personajes obligados a conseguir 5 objetos. Los MacGuffin de esta historia, como se suele decir en cine. Son excusas narrativas, no objetos como pues el anillo de Frodo o el maletín de Pulp Fiction. Tampoco es algo, como decía, tampoco es algo muy de quinta edición el verte envuelto una vez más en la trama de un antiguo, en una vieja conspiración. No es una trama que nos haga pensar en esa atmósfera, en ese conflicto más personal, más íntimo que plantea quinta edición, sino más bien recuerda a crónicas antiguas como pues, Noche de Profecías, las crónicas de Giovanni, las crónicas de Transilvania, en las cuales pues, grandes poderes luchan entre sí y los personajes son a veces un poco más que secundarios en esa historia. Tampoco es un nocturno este libro. Incluye bastante información sobre Londres, pero no analiza en profundidad las motivaciones y ganchos narrativos de 50 personajes, como hace Chicago by Night. Esto no es un Londres by Night, un London by Night. Lo que dibuja en profundidad es una docena de personajes con bastante detalle, suficiente como para que aparezcan de forma dominante en algunos capítulos y otros muchos los describen un par de líneas. Lo que sí que tiene este libro de quinta edición, que para mí es lo más interesante, es la Inquisición como el gran antagonista. Aquí no vamos a ver el Sabbat, aparece de forma muy tangente con la manada de Monty Coven. No vamos a tener luchas entre clanes muy evidentemente. Lo que tenemos es a la Inquisición amenazando continuamente la pura existencia de los vampiros. La mecánica de niveles de amenaza me parece genial. Y por primera vez, leyendo y jugando Mascarada, leyendo y jugando un libro de vampiro, La Mascarada, he sentido que La Mascarada era algo importantísimo. Que es algo que nunca me había pasado leyendo un libro de vampiro, La Mascarada. Que La Mascarada era lo de menos. Pues en este libro realmente sientes que La Mascarada es importante, con eso de los niveles de amenaza y con la Inquisición continuamente purgando la ciudad de cuerpos neutros. Eso me ha molado mucho. Por 40 euros diría que es un buen suplemento. No, la crónica no es la mejor crónica que jamás ha sido publicada, pero es una crónica decente. Y tampoco Vampiro la Máscara es un juego conocido por tener muchas o muy buenas crónicas, más bien todo lo contrario. Esta crónica, esta aventura gana bastante si la personalizas y la adaptas a tus jugadores. Explorando ese conflicto de identidades, si no, se corre el riesgo de acabar jugando una simple caza del tesoro. Y eso es todo. Hasta aquí mi análisis. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, podéis dejar vuestros comentarios y acudir al foro si tenéis preguntas. Y ya me contáis vuestra opinión sobre el libro y sobre este análisis. Un saludo. Buenas noches.